El ayuno intermitente se ha vuelto sumamente popular debido a los múltiples beneficios que aporta a la salud y especialmente a los beneficios que se han encontrado para aquellas personas que desean perder peso por razones de salud. Sin embargo, encontrarse con ese deseo imparable de comer mientras ayuno puede hacer que muchas personas dejen de hacer el ayuno. Es por eso que hoy te voy a mostrar 5 tips que te van a ayudar a iniciar el ayuno y a pasar la ola del hambre mientras ayunas. Hola, aquí la doctora Nuria Canizales, bienvenido a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, por favor suscríbete, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones. Esta semana estamos en nuestra semana de ayuno en grupo, estamos haciendo un ayuno básico de 13 a 15 horas, un ayuno que te va a permitir iniciarte de forma gradual, de forma gentil y lo más importante, evitar que la ola del hambre pueda hacerte echar un paso para atrás. Número 1 es comprender que el hambre es algo que va a suceder. Cuando nosotros empezamos el ayuno, la hormona grelina es una hormona que se va a elevar a ciertas horas del día. Esta no significa que cuán largo sea el ayuno va a pasar esta hormona elevada todo el tiempo. No, ella lo va a hacer en forma de olas y sucede así porque esta responde a cómo su cuerpo se ha acostumbrado a comer durante el día. De esa forma, ya usted sabrá por adelantado que dependiendo de las horas a las cuales usted estaba acostumbrado a comer, si usted en esas horas está en sus horas de ayuno ahora, va a sentir entonces la ola del hambre. Eso de alguna manera va a ayudar a aliviar y a esperar que de forma natural y espontánea usted pueda sentir el hambre. Una buena forma de parar el hambre cuando esta ola yo ya sé que va a suceder y voy a sentir el hambre es darme un momento y pensar, ¿quiero realmente comer o quiero pensar o tomar 10 minutos para luego decidir si quiero comer realmente y romper mi ayuno o quiero continuar? Cuando eso sucede, su cerebro inmediatamente va a pasar a seguir a hacer la siguiente cosa que tenía pendiente de hacer. Otro punto importante en cuanto a saber que el hambre es algo que va a suceder naturalmente siempre, es que cuando sucede, muchas veces sucede porque el cuerpo todavía no se ha adaptado a la quema de grasa. Es por eso que muchas personas cuando se inician en el ayuno pueden sentir mareos, falta de energía, desánimo. Eso se debe a que aún no están adaptados a quemar grasa. Recuérdese que el cuerpo tiene 2 fuentes de energía. Si usted ha estado acostumbrado a comer durante varias horas del día, de hecho, hay personas que actualmente pueden comer hasta 10 veces en el día. Eso incluye las comidas formales, picar, tomar algún tipo de líquido, etcétera. Entonces, mientras eso está sucediendo, obviamente la insulina se mantiene elevada y usted no le está dando la oportunidad al cuerpo a que queme grasa. Entonces, el primer tip que es saber que el hambre va a suceder es importante, uno, porque usted ya sabe que va a pasar y que puede en ese momento tomar la decisión de distraerse, ya que eso, cuando usted se distrae o le da tiempo al cerebro a pensar, usted de una forma voluntaria decide, me voy a tomar 10 minutos para pensar si voy a comer o no para romper mi ayuno o voy a seguir con el ayuno. Cuando usted hace eso, la hormona grelina automáticamente baja, eso quiere decir que el hambre va a desaparecer y el cerebro también inmediatamente pasa a hacer la siguiente cosa. Entonces, a la siguiente cosa que tenía planeado hacer. Entonces, eso puede hacerlo usted fácilmente y le va a ayudar a irse adaptando gradualmente. Y lo segundo que decíamos en relación a saber que el hambre va a suceder es que usted, mientras siga en este proceso de hacer el ayuno gradualmente, va a ir poco a poco entrando a esa fase de adaptarse a quemar grasa.
Pero si usted siempre que tiene hambre va a comer algo, ¿verdad? No va a tratar de pararlo o distraerse, entonces eso va a continuar. Así que es importante que usted comprenda que el hambre, cuando usted está en el ayuno, es solo hambre, ¿verdad? Yo sé que muchas personas pueden tener temor porque creen, porque hemos escuchado por años que si no comemos o si nos saltamos el desayuno, eso no puede ser bien para el cuerpo. No, todo lo contrario. Cuando nosotros estamos en el ayuno, es importante que comprendamos que el cuerpo se vuelve todavía mucho más eficiente. Y de esa manera nosotros nos vamos a sentir más tranquilos, no va a pasar nada, no va a morir porque no nos estamos muriendo de hambre. Recuérdese que hay una gran diferencia entre estar hambriento porque no tiene acceso a comida, ¿verdad?, que hacer el ayuno. El ayuno es un proceso voluntario, controlado, donde usted decide cuántas horas de ayuno va a realizar y usted tiene comida en su refrigerador, en su alacena disponible para en el momento en que usted pare el ayuno, usted va a comer. Sin embargo, cuando usted está hambriento porque no hay comida disponible, es diferente porque ahí hay una angustia porque no se sabe de dónde va a venir la próxima comida. Entonces, eso es bien importante que usted lo tenga claro, ¿verdad? Por eso es que el primer tip es comprender qué sucede con el hambre, ¿verdad? Que es algo que va a suceder siempre porque ya el cuerpo grabó, aprendió a comer a cierto número de horas y cuando usted empiece el ayuno, cada vez que usted esté en esas horas que usualmente comía, va a elevarse la grelina, le va a dar hambre, pero si usted se distrae, ¿verdad? O hace otra cosa, fácilmente esa ola va a pasar y usted va a seguir adelante. Así que no tenga miedo, recuérdese, el hambre es solo hambre, es solo una sensación de deseo de comer que usted perfectamente puede parar. El segundo tip es agregar minerales a nuestras bebidas. Los minerales juegan un rol importante. Cuando nosotros entramos en la fase del ayuno, nosotros estamos prácticamente bajando la insulina. Cuando la insulina baja, entonces se pierde líquido. Al perderse líquido se pierden algunos minerales, por lo cual siempre es importante tener presente que suplir estos minerales como el magnesio, potasio, el sodio es sumamente importante para evitar que la ola del hambre aparezca. El tip número 3 es mantenernos hidratados. Tomar suficiente agua, eso es bien importante. Cuando nosotros estamos hablando de hidratación, en primer lugar siempre debemos de pensar en esas bebidas que son fundamentales y la primera es agua. Debe de ser suficiente y como dijimos, agregar algunos minerales. En algunos casos, si no tiene acceso a esos minerales, puede agregar una pizca de sal y eso le va a ayudar, ya que cuando nosotros mantenemos el cuerpo hidratado, evitamos que haya un hambre por deshidratación, ¿verdad? Por eso es que entender las razones del por qué el hambre sucede es clave fundamental para que perdamos el temor, ¿verdad?, de hacer el ayuno, pensar que nos va a dar hambre, sino que además confiadamente podamos saber cuáles son esas herramientas que podemos utilizar. Y en este caso la hidratación es fundamental. Hidratación con agua, también puede utilizar diferentes tipos de agua. El agua carbonatada de alguna manera le da un diferente sabor, ¿verdad?, que puede ser más degustable y usted puede disfrutarla más. Luego tenemos otras bebidas como son los té de hierbas, el té verde y el café. El café lo dejamos por último porque el café generalmente es un estimulante y muchas veces para muchas personas este puede ser, si se toma en muchas cantidades, puede de alguna manera elevar el cortisol, dar más estrés y eso puede generar más hambre finalmente. Entonces, en lugar de obtener los beneficios del café, que ayuda a la quema de grasa, va a resultar en que nos va a dar mucho más hambre. Entonces, tenemos que tener ese control y tomar las bebidas que estoy mencionando ahorita en ese orden de prioridad. Primero agua, luego los té de hierbas, luego el té verde y por último, la última opción es el café. Tip número 4, empiece haciendo ayunos cortos. Eso le va a dar la oportunidad a que su cuerpo se adapte mejor y la ola del hambre sea menos agresiva. Entre más largo es el ayuno, obviamente usted va a tener más periodos en los cuales va a sentir ese deseo de comer.
Y si su cuerpo todavía no está adaptado, entonces eso puede hacer el camino mucho más difícil. Entonces lo mejor es no trate de correr. Muchas veces las personas se entusiasman con el ayuno y quieren hacerlo rapidísimo. No, recuérdese que es mejor ir paso a paso, haciendo un cambio a la vez, e incluso usted se puede quedar por un periodo de tiempo haciendo cierto número de horas de ayuno hasta que usted ya se sienta que ya no tiene hambre. En ese momento puede ya pensar en pasar a otro tipo de ayuno. Cada persona es diferente. Hay personas que les es sumamente fácil, se adaptan rápidamente, ¿verdad? A la quema de grasa. Eso quiere decir que ya se adaptaron a logran hacer ese switch fácilmente de quemar azúcar a quemar grasa. Pero si usted no es ese tipo de persona, lo mejor es que haga ayunos graduales. Si es necesario incluso pasar una semana haciendo ayuno de 12 horas porque usted estaba acostumbrado a comer, por ejemplo, a las 8 de la noche su última comida y se levanta a las 6 de la mañana, obviamente usted estaba prácticamente en una ventana de ayuno bien corta de 10 horas, entonces lo mejor es que pare de hacer su comida a las 6 de la mañana y solo lo extienda 1 o 2 horas más. Eso le va a permitir hacer un ayuno de 12 horas, un ayuno corto. No piense que es poquito, piense que es suficiente para que su cuerpo se vaya adaptando. Entonces, de esa manera va a ser mucho más fácil y usted no va a sentir, ¿verdad?, que está hambriento, ¿verdad? Sino que por el contrario le va a permitir adaptarse mucho mejor. Ahora, siempre es importante que recordemos los beneficios del ayuno. El ayuno realmente aporta beneficios increíbles para la salud y cuando nosotros los tenemos presentes se ayuda muchísimo. Por ejemplo, el ayuno le va a ayudar a fortalecer su sistema inmune, va a mejorar su digestión, le va a dar el beneficio de la autofagia, que es ese proceso de reciclaje, le va a ayudar a tener mejor claridad mental, va a producir cuerpos cetónicos, que es una fuente de energía mucho más estable para usted. Entonces, cuando usted entiende esa parte, es mucho más fácil. Además, si usted, por ejemplo, es una persona diabética, va a ayudarle también a reducir la resistencia a la insulina y obviamente va a permitir que usted pueda estabilizarla y empezar a quemar más grasa, además de revertir esta enfermedad crónica. Entonces, cuando usted tiene una visión más clara de cuáles son esos beneficios del ayuno, también le va a ayudar a ir con ayunos graduales hasta lograr su objetivo. Por último, el tip número 5 es coma para ayudar al ayuno. Eso significa que cuando nosotros terminamos un ayuno y entramos a nuestra fase de alimentación, mantengamos una alimentación baja en carbohidratos. Y baja en carbohidratos no porque está de moda, no. Tenemos que comprender que el cuerpo reacciona diferente hacia ciertos, dependiendo del tipo de alimento que nosotros le ponemos al cuerpo. Entonces, es bien importante cuando nosotros tenemos claridad de que los carbohidratos hacen que la insulina se eleve mucho más fácilmente y además provoca esa ola de subidas de picos, ¿verdad? Picos de insulina. Eso quiere decir que se eleva bien rápido, inmediatamente baja la insulina bastante y luego la vuelve a subir y es en ese momento que usted tiene de nuevo esa nueva ola de hambre. Entonces, comer una alimentación baja en carbohidratos tiene todo el sentido del mundo y cuando usted lo logra comprender el por qué, y el por qué es porque su cuerpo reacciona frente a ciertos alimentos de una manera diferente a otros alimentos. E incluso es un mismo alimento a cierta hora del día va a producir en el cuerpo una reacción diferente que si lo comen una hora diferente, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros tengamos esa claridad y por qué comer una alimentación baja en carbohidratos es sumamente importante. Entonces, la alimentación debería de ser baja en carbohidratos para evitar esos picos de insulina que cada pico de insulina, subida y bajada extrema, significa que usted va a sentirse hambriento, ¿verdad? Hambriento. Entonces, los carbohidratos
tienen esa tendencia a hacerlo sentir hambriento mucho más fácilmente y rápidamente, ¿verdad? Por eso es que su alimentación debe ser baja en carbohidratos, pero también debe ser rica en grasas saludables y proteínas de buena calidad. Otro punto importante es que cuando usted hace una alimentación baja en carbohidratos, usted va a promover la producción de cetonas, lo que va a ayudar a que el efecto del ayuno se mantenga incluso en sus horas de alimentación, y por eso es tan importante para que usted pueda tener eso en consideración y evitar la ola del hambre. Lo otro es que cuando comemos carbohidratos, alimentos ricos en carbohidratos, se produce una resistencia a la leptina, ¿verdad? Eso quiere decir que bloquea la leptina. Los carbohidratos bloquean la leptina, que es la hormona de la saciedad. Al no sentirse saciado, obviamente también va a sentir hambre. Así que es bien importante que tenga en consideración esto y tome en cuenta que comer lo que usted come en sus horas de alimentación es sumamente importante para evitar la ola del hambre durante sus horas de ayuno. Finalmente, como bono, le quiero regalar la meditación. La meditación es algo sumamente importante. Usualmente, cuando nosotros meditamos, ponemos al cuerpo en un estado de relajación. Eso quiere decir, activamos el sistema parasimpático, es ese sistema que permite que el cuerpo entre en un estado de calma. Como nosotros vivimos en un mundo cada vez más agitado, muy estresado, ¿verdad? Constantemente pensando, preocupado por lo que viene más adelante, lo que tengo que hacer. Obviamente eso hace que la hormona, que el cortisol pase por horas durante el día elevado e incluso por la noche, bloqueando incluso la hormona del sueño, la melatonina, lo que va a producir que finalmente al día siguiente usted amanezca mucho más hambriento. Por eso es que es bien importante que practique la meditación 5 o 10 minutos, ya sea en la mañana o en la noche, póngala en práctica, ¿verdad? Eso le va a ayudar muchísimo a bajar el cortisol, a mejorar incluso la sensibilidad a la insulina, lo crea o no, ¿verdad? Porque eso va obviamente a poner las hormonas en balance. Cuando nosotros logramos controlar la hormona, el cortisol, porque las hormonas tienen una jerarquía, cuando nosotros controlamos el cortisol, vamos a ayudar a que el resto de las hormonas también entren en balance. Y una de las formas simples y sencillas de hacerlo es la meditación. Yo sé que nosotros vivimos en un mundo donde nosotros queremos ver las cosas tangibles, eso quiere decir una pastilla, ¿verdad? Algo que rápidamente usted pueda ver, que lo va a tomar y entonces va a producir un efecto. No, a veces las cosas intangibles como es la meditación, ¿verdad? Ese tiempo callado con usted mismo, es producir esa relajación en el cuerpo, tiene un efecto mucho más potente que lo que podría tener una pastilla o alguna otra medicación que usted está acostumbrado, ¿verdad? Así que es importante que nosotros siempre consideramos esos factores intangibles para cambiar aquello que pueda estarnos afectando y bloqueando, como es el hambre, ¿verdad? Que lo podemos controlar a través de la meditación. Así que le invito a que ponga estos consejos en práctica, estos tips, incluida la meditación, y me dejen en los comentarios cómo le va, sobre todo aquellas personas que sufren mucho de hambre, que siempre me están preguntando. Este video es exclusivamente para todos ellos que están tratando de incorporar el ayuno como parte de su estilo de vida y que quieren evitar que la ola del hambre lo bloquee. Nos vemos en el próximo video.